La agenda de hoy, los temas que vamos a ver hoy, es una introducción a Power BI. Vamos a mencionar un poco sus características y vamos a mencionar 4 herramientas que componen este paquete, que son Power Pivot, Power View, Power Query y Power Map. Bien, veamos una introducción a lo que es Power BI. Power BI para Office 365 es una solución de inteligencia de negocios que está basada en la nube y lo que permite a nuestros usuarios es obtener de manera fácil información valiosa de sus datos. Algo que tienen ahora es la posibilidad, la ventaja de buscar fácilmente y descubrir buen acceso a sus datos dentro y fuera de la organización. Con tan solo unos clics podemos dar forma y transformar esos datos. Esto funciona en Office 365 para apoyar a los clientes a compartir la información y colaborar desde cualquier lugar en casi cualquier dispositivo. Algunas de las preguntas que se hacen comunes en cuanto a cuando mencionamos el tema de Power BI es ¿qué beneficios nos traen a los clientes? ¿Cómo funciona la conexión de trabajo a Office 365? ¿Qué características de inteligencia de negocios estarán disponibles en Excel? Acerca de BI móvil, ¿a qué dispositivos están compatibles? Y cómo Power BI Office 365 se distingue de otras ofertas actualmente en el mercado. Bien, todas estas preguntas vamos a tratar de responderlas durante la sesión. Mencionando que, por ejemplo, algunos de los beneficios que trae Power BI es que es una plataforma poderosa que hace frente a las necesidades de negocio que hay en nuestro entorno. Una de las ventajas o algo bueno que podemos rescatar de esto es que está encima de un entorno que es familiar para nosotros como lo es Excel. Una de las otras ventajas de estar en Office 365 es que está en la nube, es decir, que puede existir la colaboración mutua entre los integrantes de una organización, ya que pueden compartir la información o data que han trabajado fuera de la misma organización, ya que el acceso a los datos es prácticamente en cualquier momento y desde cualquier lugar. Bien, vamos a mencionar estas 2 características muy importantes, como son el potente autoservicio de BI en Excel 2013. Lo que se ha hecho es tomar poderosas soluciones de BI y construirlas directamente en Excel. Estas soluciones integrales permiten descubrir, analizar y visualizar procesos de datos en una solución de BI de autoservicio, que resulta esencial para los clientes que buscan obtener mayores rendimientos en sus datos. Ahora, dentro de este paquete de soluciones, podemos mencionar 4 muy importantes, que son Power Query, que lo que permite es a los clientes buscar de manera fácil y acceder a información pública y a los datos de su organización, todo desde el mismo Excel. Power Map, que es una herramienta de visualización, tanto en segunda como en tercera dimensión, que solamente necesita datos geográficos o bien temporales. Otra de las herramientas es Power Pivot, que sirve para que ya es conocida ya por nosotros y utilizada en SQL, por ejemplo, que es para crear y adoptar modelos flexibles de datos, pero ahora está implementado en Excel. Y Power View, que lo que nos permite es pasar de las tablas comunes que estamos acostumbrados a manejar a tablas interactivas que pueden ser convertidas en visualizaciones dinámicas para reportes visualmente más atractivos. La otra característica es colaborar y permanecer conectado con Office 365. ¿A qué nos referimos con esto? Si bien estas herramientas permiten lograr grandes cosas en el tema de BI, al permitir a los usuarios trabajar desde un mismo sitio, disminuimos significativamente el potencial que tienen sus datos en cuanto a lo que pueden aportar hacia la organización. Por eso, ahora todas estas capacidades están disponibles en Excel y a través de la nube, para que los usuarios puedan compartir y acceder a los datos y a los modelos a través de sus dispositivos móviles, no necesariamente solamente desde su escritorio de trabajo, sino pueden modificarlo quizás en casa o de viaje a través de sus dispositivos móviles. Y todo desde un entorno de confianza como lo es Excel.
Bien, pasamos a hablar a una de estas herramientas como lo es Power Pivot. Crear y adaptar modelos flexibles de datos. Esto es lo que nos dice Power Pivot. Power Pivot para Excel 2013 es un complemento que se utiliza básicamente para agrupar cantidades de datos en libros de Excel. En versiones anteriores de Power Pivot, me refiero para Excel, por ejemplo, 2010, que es la versión más próxima, la anterior, este complemento era una aplicación independiente que había que descargar e instalar. Actualmente podemos ver que en Excel 2013 se ha integrado dentro del entorno y solamente hace falta habilitarlo para tenerlo disponible. Bien, estos son los pasos que debemos seguir, son verdaderamente fáciles para lo que es habilitar Power Pivot. Lo único que debemos hacer es ir a la pestaña de archivo, hacer clic en opciones, clic en complementos, seleccionamos los complementos y en la parte inferior de la ventana vemos que dice administrar. Ahí seleccionaremos complementos con y luego lo que haremos es hacer clic en ir. Una vez que hacemos esto, lo que nos va a salir es esta selección de complementos en la que lo único que debemos hacer es activar la opción de Power Pivot para Excel 2013. Es simplemente eso. Y una vez que tengamos eso, ya tenemos el acceso a este entorno de trabajo de Excel. Lo que va a pasar es que se va a agregar a nuestra cinta de opciones y vamos a tener aparte una ventana en la que se va a trabajar el entorno de Power Pivot. Bien, mencionaremos algunas de las ventajas del uso de Power Pivot. Un espacio de trabajo independiente utilizado para la importación, relación y limpieza de datos. Nos referimos a que en este espacio se abre sobre Excel. Dentro de esta área de trabajo podemos crear, analizar y analizar bases de datos dentro de Excel, donde podemos a la vez importar y relacionar los datos. En Power Pivot se utiliza el lenguaje de expresión DAX, que lo que hace es facilitarnos la manipulación y lógica de los datos. Las expresiones DAX pueden hacer referencia a cualquier tabla o columna y además se pueden utilizar expresiones para crear columnas calculadas o medidas de datos, formatear data o también agruparla. Otra característica muy importante del uso de Power Pivot es que el procesamiento de datos es a través de XVelocity. Lo que hace en sí es comprimir y cargar los datos, haciéndolos disponibles para su visualización tanto en tablas dinámicas como en hojas de cálculo. Este motor es un componente que ya viene, interno que ya viene agregado con Power Pivot. Otra característica que ya habíamos mencionado, que es bastante importante, es que, bueno, ahora ya no se necesita un entorno independiente para trabajar con Power Pivot, sino que simplemente se agrega a nuestra cinta de opciones, lo que lo hace más manejable. Bien, vamos a ver una demo de Power Pivot. Bien, como ven, aquí lo que tengo es una tabla sobre telefonía de datos. ¿Qué es lo que contiene? Países, el dato país, ciudad, el año, o bueno, una fecha bien exacta, el mes, la ciudad de destino, la duración de la llamada, el tipo de cliente, el ingreso que se tiene, el costo, la utilidad, la calidad de la llamada y si hubieron quejas durante la llamada o no. Bien, lo que haremos es ir a la ventana de Power Pivot
Y esta tabla la vamos a convertir en un modelo de datos. Bien, seleccionaremos esta opción, que significa que mi tabla tiene encabezados. ¿Qué significa? Que el primer registro de nuestra tabla está seleccionando los encabezados. Damos clic en aceptar. Esperemos que cargue un momento. Aquí lo que se está abriendo es el entorno que ya les había mencionado, en el que se trabajará Power Pivot. Esperemos un momento que cargue. Bien, lo que tenemos ahora es una tabla dinámica. Una tabla dinámica o también llamada una pivot table es una herramienta de análisis que lo que hace es resumir y ordenar la información que contiene una tabla. A partir de ella, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una tabla dinámica y vamos a crear un gráfico y una tabla para poder comparar las acciones que vamos a hacer. Vamos a seleccionar una nueva hoja de cálculo. Bien, tenemos este entorno ahora. Bien, a ver, si vemos en la parte derecha de nuestra pantalla, lo que vamos a tener son todos los campos que contiene nuestra tabla, que ya habíamos, de telefonía de datos, de la que ya habíamos hablado. Tenemos aquí están los campos país, ciudad, año, mes, ciudad destino, duración, etc. Lo que tenemos abajo son los campos con los que vamos a graficar o a formar nuestra tabla dinámica en este entorno. A ver. Aquí primero, digamos que la compañía nos pregunta, por ejemplo, ¿cuál fue la utilidad en general que tuvo la empresa hasta la fecha? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hay dos opciones de agregar este campo. Podemos bien seleccionarlo y automáticamente, como ven, por ser un campo numérico, se va a ir al lado de valores. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está formando? Es lo que hemos hecho al hacer este campo. Lo que está mostrándonos es la suma total de las utilidades que tenemos en nuestra tabla, ya mencionada aquí. Si vamos aquí a utilidades, a ver, perdón. A ver, un momento. Bien, lo que está haciendo es, como les comenté, sumar la total de utilidades. Como vemos, no hemos tenido que utilizar ningún código, ninguna sintaxis, nada, para hacer esa simple función. Automáticamente, al jalarle el campo, se está sumando las utilidades. Ahora, ¿qué pasa si queremos ponerle una condición a esta suma de utilidades? Digamos que queremos las utilidades, pero correspondientes a los países, según los países. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como les comenté, hay dos formas de agregar los campos, bien es seleccionar el campo o también lo podemos arrastrar. Vamos a ver, este campo país y lo vamos a agregar, por ejemplo, aquí a filas. ¿Ven? Automáticamente se modifica nuestra tabla dinámica. ¿Y qué es lo que nos está mostrando? Las utilidades por cada país. En Brasil, la suma de utilidades, en Chile, en Colombia y una suma general. Ahora, ¿qué pasa si les queremos agregarle otra condición más? Como lo es, por ejemplo, queremos saber cuál fue la suma de utilidades según el país y además según el tipo de cliente. Entonces, lo único que debemos hacer es ir a nuestro campo cliente
y arrastrarlo aquí a ese sector que es columnas. Y ven, automáticamente se modifica nuestra tabla dinámica. ¿Y qué es lo que nos muestra? En Brasil, por clientes frecuentes, estas han sido las utilidades. Por clientes muy frecuentes, estas son las utilidades. Muy poco frecuentes, promedios y total en general. ¿Ven? Y no hemos tenido que utilizar nada de código, o no tenemos que memorizar nada. Simplemente con unos cuantos clics hemos formado una tabla que refleja mucho, ¿no?, acerca de las condiciones, poniéndole condiciones, hasta filtros podemos aumentarle. Ahora vamos a ver esto en un entorno gráfico. Vamos a ver lo mismo. Lo único que vamos a hacer es seleccionar ahora aquí en el gráfico. Vamos a tener igual el despliegue de nuestros campos. Bien, vamos a ir a utilidad, lo vamos a poner en valores. ¿Ven cómo se forma automáticamente un gráfico de barras? Ahora vamos a ponerle la condición de que sea por país. Perfecto. Vamos a jalar aquí ejes categóricos, ¿ven? Ya tenemos en Brasil su barra, en Chile y en Colombia. Ahora, ¿cómo podemos mostrarlo? Una forma de mostrar el tipo de cliente podría ser, por ejemplo, vamos a tipo de cliente y hacemos clic derecho y podemos agregar como segmentación de datos. Esto quiere decir que va a agregar otra condición más a nuestro gráfico. Lo jalamos aquí a un costado y vean cómo se va a modificar el gráfico. Seleccionamos clientes frecuentes y esas son las estadísticas para el cliente frecuente. Muy frecuente y cambia. Poco frecuente, promedio, ¿ven? Y si es simplemente eso. Entonces, ¿qué hemos logrado aquí? Resolver algunas preguntas que nos pueden pedir acerca de los datos que tenemos en la empresa de manera dinámica, utilizando solamente Power Pivot, algunos clics y le podemos graficar para tener un reporte visualmente más atractivo. Y podemos igualmente editar estos gráficos haciendo clic aquí. Le cambiamos el estilo, por ejemplo, aquí. Listo, y tenemos algo quizás un poco más de mejor diseño. Vamos a color. Podemos cambiarle el color de las barras. ¿Ven? Así de simple, así de fácil. Y ya podemos presentar quizás un mejor reporte, ¿no? Bien, eso es todo en cuanto a la demo de Power Pivot. Vamos a continuar con otras herramientas. Bien. Power View. Crea tablas interactivas, gráficos y otras representaciones visuales de datos. Bien. Power View es una herramienta que lo que permite es la exportación de datos y su visualización para una presentación interactiva. Los usuarios pueden manipular los datos y compilarlos en cuadros o gráficos u otros medios visuales ideales para presentaciones e informes. Eso es lo que podemos hacer con Power View, por ejemplo. Ahorita la versión 2013 nos ofrece una nueva área de trabajo adecuada para Excel 2013. Podemos utilizar, como ya lo hemos visto también en Power Pivot, fácilmente el drag and drop a la hoja de Power View para poder agregar los campos. Y además nos ofrece también una amplia variedad de visualizaciones de datos, como son los gráficos de barras, los mapas, entre otros. ¿Cuáles son las nuevas características de Power View? Bien, las hojas de Power View se pueden conectar a distintos modelos de datos en un libro de Excel. ¿Qué queremos decir con esto? En Excel 2013, cada libro puede contener un modelo de datos internos que se puede modificar en Excel, en Power Pivot o incluso en una hoja de Power View. Es así que un único libro puede contener varias hojas de Power View y cada una de estas hojas puede basarse en un modelo diferente.
A ver, la otra característica sería modificar el modelo de datos interno sin abandonar la hoja de Power View. Si basamos una hoja de Power View en un modelo de datos interno, lo podemos modificar aún estando en nuestra hoja de Power View. Por ejemplo, podemos crear relaciones entre las diferentes tablas de un libro, o si tenemos campos calculados, podemos crear indicadores clave de rendimiento y agregarlos al informe de Power View. La otra característica sería Power View en aplicaciones web, en Excel, y en S Services y en Office 365. Al crear las hojas de Power View en Excel, lo que nos ofrece es interactuar en ellas de manera local o también a través de la nube, a través de Office 365. Algo que podemos poner como nota quizás, a pesar de que esté en la nube, las hojas de Power View no están disponibles visualmente en lo que es SkyDrive, por ejemplo. Es una de las cosas que podemos agregar a esto. Los gráficos que podemos mostrar, por ejemplo, son los gráficos circulares, que como vemos aquí en el ejemplo, segmentan por diferentes colores quizás, según la leyenda que le queremos agregar, según los datos que le agreguemos. Quizás al hacerle doble clic podemos a la vez desagregar más aún los datos. El tema de mapas, que tenemos que tener en cuenta, los mapas solamente funcionan con datos geográficos. Podemos utilizar los mapas siempre y cuando dentro de nuestra base de datos o de nuestras tablas tengamos datos, por ejemplo, de ciudad, de código postal, direcciones, calles, etc. Así sí podemos utilizar el tema de mapas. Si no, lo de lo contrario, no. Estos mapas de Power View usan mosaicos de mapas de BIM. Así que, como en cualquier otro mapa de BIM, podemos hacer zoom o crear panorámicas, como ya estamos acostumbrados. Indicadores clave de rendimiento. Estos indicadores se pueden agregar al informe de Power View para mostrar progresos objetivos, pero siempre y cuando el modelo de datos tenga, en que se basa el informe de Power View los tiene. Por ejemplo, vimos en la tabla que teníamos de Power Pivot, había una columna en la que decía si la llamada había sido buena o mala, en la que el cliente daba su opinión. En estos casos, por ejemplo, podemos poner un indicador clave de rendimiento. Que según, por ejemplo, el color rojo haya sido la llamada muy mala, el color amarillo una llamada regular y verde algo muy bueno. A eso se refiere con que debe contener campos, este tipo de campos dentro de nuestra tabla. En cuanto a detalle y resumen, se puede agregar detalle o resumen a un gráfico de Power View para que muestre solo un nivel a la vez. Los lectores del informe lo que pueden hacer es explorar en profundidad para obtener más detalles y rastrear o agrupar los datos según lo contenga el resumen. Una vez que hemos instalado el complemento, lo único que debemos hacer es ir a la cinta Insert y seleccionar Power View en la parte de reportes. Es lo único que debemos hacer y se crea nuestra hoja de reportes. Cuando se comienza conforme a una fuente interna de datos, lo primero que se va a mostrar es una tabla. La visualización de Power View comienza siempre con una tabla. Y que siempre son datos que han sido arrastrados, quizás a través de drag and drop, hacia la hoja de Power View. Si seleccionamos esta tabla, podemos darle en la parte de diseño, podemos cambiar el tipo de gráfico o la manera visual en la que la queremos ver. Podemos seleccionar, por ejemplo, el gráfico de barras, como lo muestra ahorita en pantalla, y otra variedad de gráficos, como el de líneas o quizás el de mapas, dependiendo de los tipos de datos. Si hacemos clic en alguno de los colores, por ejemplo, que muestran los datos, lo que hace es mostrarnos a detalle lo que hay dentro de ese gráfico.
Y podemos hacer clic en la parte superior derecha, en una esquina, para poder sintetizar también este gráfico. Ya, para diseñar, como les comenté, el tema de mapa, para poder utilizar el gráfico de mapa, lo que se debe hacer es agregar en la parte de localización datos geográficos. Como vemos en el ejemplo, quizá continente, estado o provincia, y luego seleccionar, hacer clic en la parte de diseño, el gráfico del mapa. Bien, también podemos crear otro tipo de gráficos como es el scatter, y lo único que debemos hacer es agregar campos a través de drag and drop de la parte de arriba de donde tenemos todos los campos de nuestra tabla. Otra cosa que podemos agregar también a estos gráficos son los filtros, que son como condiciones a las que se van a pegar este tipo de gráficos. Por ejemplo, que se sujeten a una fecha que esté seleccionada. Además, para hacerlo visualmente mejor, podemos agregar una imagen de fondo a nuestro informe. Simplemente seleccionando imagen, y le podemos agregar una que tengamos quizá guardada dentro de nuestro PC. Bien, vamos ahora a ver lo que es Power Query. Esta herramienta anteriormente, hasta hace quizás 2 o 3 semanas, era conocida como Data Explorer. Este complemento lo que hace es mejorar la experiencia de autoservicio de BI mediante la simplificación del descubrimiento y acceso a datos para un mejor análisis en Excel. En otras palabras, permite a los clientes buscar de manera fácil y acceder a la información pública y a los datos de su empresa, todo desde Excel. Los requerimientos del sistema, tiene soporte para Windows 8, Windows 7 y Windows Server 2008. Requiere .NET de 3.5 Service Pack 1 en adelante. Necesitamos tener Office 2013 o Office 2010 Service Pack. Y una vez que si contamos con estos requerimientos previos, lo único que debemos hacer es descargar en este link. Si vemos, nos redirige a la página que tenemos en pantalla, y seleccionaremos donde dice descarga e instalación de Microsoft Power Query para Excel. Bien, con Microsoft Power Query para Excel, habilita el autoservicio de descubrimiento de datos, consulta, transformación y experiencia de Mashup para trabajadores de la información vía Excel y Power Pivot. Las ventajas que tenemos con Power Query es, por ejemplo, el descubrimiento y la conectividad a una amplia gama de fuentes de datos que abarcan no solamente volumen y variedad. En Power Query, por ejemplo, podemos, como ya lo vamos a ver luego, tener fuentes de datos diversas que no se restringen en cuanto a volumen de datos. Por ejemplo, en un libro normal de Excel podemos tener poco más de 1 millón de datos. En cambio, a través de Power Query podemos procesar mucho más, muchísimos más datos, y a través de diversas fuentes de datos. Tendremos una experiencia altamente intuitiva e interactiva para construir consultas sobre cualquier fuente de datos de cualquier tamaño. Es muy fácil trabajar en el entorno de Power Query. No necesitas muchos conocimientos, simplemente, como se dice, es una experiencia de verdad solamente intuitiva. Otra gran característica es la consistencia de la experiencia y la semejanza de las capacidades de consulta sobre las fuentes de datos. Es decir, que aunque cambiemos de fuente de datos, ya sea que saquemos de Windows 8 Marketplace o jalemos data de una base de datos que tengamos internamente, el tratamiento de los datos va a ser semejante.
La otra característica es la capacidad de crear vistas personalizadas sobre los datos que luego pueden ser compartidas en el equipo, que es lo que ya habíamos mencionado acerca de que una gran característica es de que todo esto se encuentra en la nube. Ahora, ya que hemos mencionado un poco también el tema de que Power Query soporta varias fuentes de datos, diversas fuentes de datos, hablemos acerca de la funcionalidad nativa de Excel para importar datos. Microsoft Power Query es compatible con una amplia gama de fuentes de datos, en las que podemos incluir, por ejemplo, Active Directory, Facebook, Wikipedia y otras tablas que, por ejemplo, que ya tenemos cargadas en Excel. Tiene mejor funcionalidad para bases de datos que son soportadas actualmente, como por ejemplo, ya hemos mencionado, el Azure Marketplace y páginas web. Se pueden combinar datos de varios archivos que tienen la misma estructura y dentro de la misma carpeta. Tiene un enfoque paso a paso fácil de usar para la transformación y agregación y filtrado de datos hasta que lleguemos a la forma que se desea. Y además puedes cargar los datos en la hoja de trabajo directamente desde un modelo de Excel. Bien, para filtrar ese complemento, una vez que ya lo hemos, como ya hemos mencionado, al igual que Power Pivot, lo único que debemos hacer es seguir los mismos pasos, ir a opciones, complementos, en administrar complementos con, ir y seleccionar la opción de Power Query. Aceptar y lo que tendremos es una pestaña agregada. Bien, ahora vamos a ver una demo de Power Query y Power View. Bien, aquí lo que tenemos es lo único que hemos hecho es abrir Excel. Como les comenté, lo único para Power Query, lo que se hace es agregar, se agrega la cinta de opciones, Power Query, al igual que Power Pivot. Bien, ahorita en esta parte de aquí, en la cinta de opciones de Power Query, podemos ver las diferentes fuentes de datos externos a las que podemos tener acceso. Por ejemplo, si seleccionamos aquí Online Search, lo que tendríamos es una búsqueda en línea de diferentes datos. Por ejemplo, si yo pusiera Products, nos va a buscar en línea cualquier tabla o cualquier data que se tenga acerca de eso. Por ejemplo, ven, datos de prueba, en general por ejemplo, aquí tenemos de Wikipedia. Son tablas que se jalan desde Wikipedia. Como tendremos diversas fuentes de datos. Como les comento, la búsqueda en general es online. Nos proporciona diferentes tablas. Bien. Otra opción para importación de datos externos es a través de la web. Lo único que debemos hacer aquí es introducir la URL de la página web de la que querramos importar la data. Por ejemplo, digamos que entramos a Wikipedia y tenemos una página en la que muestra una tabla con la relación de países y su producción anual o su Producto Bruto Interno, por ejemplo. Ponemos aquí, copiamos la URL y inmediatamente lo que hará Excel es importar esa tabla o esa data.
Bueno, pero para nuestra demo no vamos a utilizar esto, así que continuemos. También podemos tener acceso a diferentes tipos de datos, ya sean tablas de Excel o quizás en formato tipo texto o formato de XML, o quizás tenemos una carpeta de metadata. Otra opción para importar datos es de distintos sistemas gestores de base de datos. Me parece esto una ventaja muy buena, ya que podemos tener nuestra base de datos ya sea en SQL Server, podemos tener desde Windows Azure SQL Database, podemos tener nuestra base de datos en Access, en Oracle, en IBM, en MySQL, Teradata, etc., entre otras. Y podemos asimismo trabajar con Power Query. Otras opciones de datos son SharePoint o DataFeed, el Windows Azure Marketplace, que aquí tenemos información diversa, gratis. Lo único que debemos hacer es loguearnos con nuestro Windows ID, con nuestro Windows Live ID, y tendremos acceso a esa información. Tenemos el Java Live File, perdón, Windows Azure HD Insync, de Active Directory como de Facebook. Y otras, y también, claro, obviamente podemos jalar data del mismo Excel. Para este ejemplo, vamos a jalar data desde Facebook. Bien, lo que tenemos que poner aquí es lo que va, por ejemplo, para mi Facebook es facebook.com/misha.29. Ok, es lo único que debo poner. Eso se refiere con el user o object ID. Y ahora, ¿qué queremos sacar de nuestra data de Facebook? Digamos que yo quiero seleccionar los posts. Bien, vamos a los posts. Ok. Y aquí nos va a generar, desde aquí ya Power Query lo que ha hecho es jalar toda nuestra data de Facebook, de los posts. Bien. Tenemos mucha data. Bien, vamos a llevarlo a ese y nos lo jala como una tabla. Ahora, ahorita lo que hemos hecho aquí ya es utilizar Power Query y hemos importado la data de Facebook. Ahora veamos cómo lo podemos integrar con Power View. Bien, con Power View, como ya les mencioné, vamos en las distintas opciones a insertar, y aquí vemos en la parte de informes agregar una hoja de Power View. A ver, esperemos que cargue un momento. Bien, por el tema de tiempo vamos a hacer una explicación breve. A ver. Bien. Digamos que quiero hacer un gráfico de barras. Por ejemplo, ¿qué cosas podemos medir en nuestro post? Queremos la cantidad de likes, por ejemplo. Este simbolito significa que es un campo contable o un campo numérico. Es decir, que lo podemos agregar. A ver. Vamos a la cantidad de likes. Quiero saber la cantidad de likes según el tipo de publicación. Aquí. Lo arrastramos junto con code y nos va a formar una tabla dinámica normal. La seleccionamos y podemos cambiar visualización. Vamos a esta parte de acá y podemos poner, por ejemplo, un gráfico de barras. ¿Ven? Es tan fácil. Creo que me parece mucho es mejor, creo, ver un reporte visual con un gráfico antes que una tabla convencional. Entonces, a través de esto simplemente podemos cambiar otro tipo de columnas, por ejemplo. Otro tipo de gráficos, como por ejemplo las líneas. Vamos a dejarlo ver con columnas. Y podemos agregar a la vez también filtros. Por ejemplo, ¿qué cosas podemos ponerle como condición para nuestro gráfico? Por ejemplo, la fecha. Podría ser la fecha. Lo jalamos a nuestra parte de filtros. Y si seleccionamos, por ejemplo, alguna, ven como en estas fechas, porque yo estoy seleccionando, se tiene que ir cambiando la data.
Si no aparece nada, quiere decir que no han habido publicaciones o no han habido likes en esos días. Y ahora vamos a seguir nada más abajo. ¿Ven cómo va apareciendo data según voy seleccionando quizás más días? Esos son los tipos de filtros que podemos poner. Pueden ser filtros por fecha, quizás si tenemos algo más específico, quizás por años o por meses, dependiendo de cómo tengamos la data, los campos de nuestra tabla en general. Bien, vamos a quitar el filtro y volvemos a nuestro campo general. Bien. Ya, miren, por ejemplo, también podemos cambiar el tema para que se cambien más fácilmente los colores. ¿Sí? Rápidamente. Y así, en general, pues, se pueden hacer distintos gráficos dependiendo cómo jalemos nuestros campos. Dependiendo de los campos que tengamos. En nuestra tabla podemos crear distintos gráficos. Bien, por el tema de tiempo vamos a dejar la demo aquí. Vamos a continuar con la última herramienta que tenemos, que es Power Map. Power Map es una herramienta de visualización, exportación e integración 3D de mapeo con información temporal geográfica. Esta Power Map había sido llamado con anterioridad GeoFlow. Es una herramienta que nos permite representar datos geográficos en un ambiente sea bidimensional o tridimensional. Los campos como direcciones, códigos postales, países, ciudades, calles, o todo lo que se pueda geolocalizar o representar en un mapa. Estos datos son representados sobre un globo terráqueo proporcionado por los mapas de BIM, en los cuales podemos navegar e interactuar de manera dinámica. Además, permite visualizar el comportamiento de los datos con el paso del tiempo según un campo categórico. Actualmente, Power Map, o como le dije en GeoFlow llamado anteriormente, se encuentra en versión preview, pero aún así podemos descargarlo en inglés por ahora y agregarlo a Excel para poder trabajar con él. Este es el link de descarga. Lo que nos aparecerá es esto, le damos en descargar y tendríamos el complemento agregado en la pestaña Insert. Así como tenemos Power View a su lado, nos aparece la pestaña de GeoFlow con el cuadrito de mapa. Esta es la interfaz en la que se maneja GeoFlow o Power Map. Tenemos en la parte derecha el panel de tareas en el que, como ya hemos visto en las otras herramientas, tenemos los campos, tenemos el ambiente 3D sobre el que se manejan los campos y un editor de tour en el que ponemos diversas imágenes según vayamos trabajando. Y vamos a ver nuestra demo de Power Map. Bien, aquí yo ya tengo una tabla. Yo tengo una tabla en Excel que es sobre una inspección a unos restaurantes de comida. Campos que muestran, por ejemplo, son el nombre del restaurante, la fecha de la inspección, una descripción, la dirección, la ciudad, el código postal, el teléfono, longitud, latitud, tipo de inspección, el puntaje de la inspección, el resultado de la inspección, si fue satisfactoria, si estuvo completa, si salió mal, cuál fue el tipo de violación que cometieron en ese restaurante, una descripción de la violación, bueno, y entre otros campos, ¿no? Lo que vamos a hacer es tratar de graficar esta tabla o algunos datos de esta tabla en GeoFlow. Yo ya aquí tengo los datos cargados por el tema de que se demora un poco en cargar, porque son bastantes datos. Lo único que he hecho es desde la pestaña Insert ir a Map
Launch GeoFlow y seleccionar. Yo aquí ya tengo actualmente un tour corriendo. Lo que deberían seleccionar es ustedes New Tour, nuevo tour, y les aparecerá la ventana de GeoFlow. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo aquí cargado. Y eso es lo que les aparecerá. Una vez que aquí, lo único que he cargado aquí los datos, lo único que he hecho es vemos aquí en editar, he seleccionado el campo nombre, que es lo que sería el nombre del restaurante, y le he puesto como tipo de dato dirección, para que lo pueda localizar dentro del mapa. Una vez que ya está mapeado, bien, ven este número de aquí al costado, este 11%, ¿qué significa? Que no todos los datos han podido ser ubicados dentro del mapa. ¿Esto por qué sucede? Digamos que para que Bing y GeoFlow puedan graficar correctamente todos los datos, necesitan ser específicos. Digamos que hay un restaurante que se llama The Peak en Springfield y hay otro restaurante que se llama de igual manera en otra ciudad. Entonces, cuanto más datos le pongamos, cuanto más específicos seamos, por ejemplo, si yo le agrego quizás ciudad, calle, código postal, siendo más específicos, podemos llegar a graficar quizás a un 100% los datos. En este momento vamos a trabajar con esto que tenemos ya. Hasta ahora solamente tenemos aquí los datos, como pueden ver. Podemos poner labels, es decir, podemos poner la ubicación exacta, el nombre de los países, según vayamos sacando la ciudad. ¿Ven? Utilizando los map labels. Luego podemos también cambiar el tema, ponerlo quizás un poco más oscuro, o de esta manera. Pero vamos a dejarlo aquí. A ver, vamos a dejarlo como comenzamos. Bien. Bien, esa es una manera en la que ahorita se han graficado los mapas en GeoFlow. Perdón, los datos en GeoFlow. O bien tenemos total acceso a todo el globo terráqueo. Podemos hacer zoom, acercar. Ahora, ¿cómo podemos graficar, por ejemplo, barras? Como vemos aquí en la parte de abajo tenemos 4 áreas sobre las cuales trabajar. El chart type, que define el tipo de gráfico con el que se está graficando en el ambiente 3D. Pueden ser, actualmente en columnas, pueden ser también burbujas o heatmap, mapa de calor. Aquí aquí se elige el tipo de representación. En el campo GH es la altura. Aquí, ¿qué deberíamos poner? Deberíamos poner un campo numérico que defina la altura de cada punto que tengamos ubicado en el mapa. Por ejemplo, vamos a jalar Inspection Score, que es el puntaje que tuvo la inspección. Lo jalamos desde el campo altura y vemos automáticamente cómo se han formado los gráficos, las barras, los gráficos de barras, según el puntaje de la inspección. Bien. El otro campo que tenemos, por ejemplo, es Category. Aquí necesariamente tiene que ponerse un campo, como dice su nombre, categórico. ¿Qué definirá? Por ejemplo, lo que podemos jalar, por ejemplo, uno de los campos que podemos jalar aquí de nuestra base de datos, de nuestra tabla, perdón, sería el resultado de la inspección, que es o insatisfactoria, buena, mala. ¿Ven cómo cambian de colores los datos? Lo único que se ha hecho es, si vamos, acercamos un poco alguno, lo que nos está mostrando son los diferentes resultados que obtuvo cada restaurante en su inspección. Vamos a buscar, por ejemplo, podemos utilizar aquí Find Location. Vamos a escribir el nombre de algún restaurante. Busquemos
A ver, el primero es the pig. Ya, ok. Vamos a escribir aquí. The pig. Ven y encontrará automáticamente. Ese es el restaurante. ¿Qué podemos, qué tiene aquí? A ver, agregamos la leyenda. Show la leyenda. ¿Ven? Está graficado azul y un color amarillo oscuro. Quiere decir que la inspección ha estado incompleta y ha sido satisfactoria en algunas ocasiones. Perdón, ha sido insatisfactoria en la mayoría de ocasiones y satisfactoria en otras. Bien. Ahora, si vemos aquí al costado en el campo Shape, en el área dice Zoom. ¿Qué significa Zoom? Lo que está haciendo es sumar el total de puntuación que tuvo durante todas las inspecciones. Si nosotros cambiamos ese dato, por ejemplo, aquí a promedio, nuestro gráfico también cambiará. Ahora se está adecuando al promedio que tuvo cada restaurante en cuanto al puntaje de su inspección. Y así sucesivamente podemos cambiar también count para que cuente el número de inspecciones y veamos cómo cambia. Max para tener el mayor puntaje que tuvo cada restaurante sobre la inspección. Mínimo, o también podemos seleccionar ninguna agregación. Pero vamos a dejarlo en promedio. Bien, ahora otra cosa que podemos ya para terminar, porque ya nos estamos pasando un poco de tiempo, es cambiar el tamaño, por ejemplo, de los gráficos, de la altura. ¿Ven? Lo único que tenemos que mover aquí es en la parte de size. Movemos esa parte de acá y nuestro gráfico cambiará. Las barras cambiarán, el tipo de barra, las barritas cambiarán. Ahora también podemos cambiar el tipo de gráfico. Si como le mencioné acá en la parte de chart type, si no queremos mostrarlo en columnas, quizá queremos mostrarlo en... ¿Ven? Para tener quizás una mejor visualización, quizá le podemos bajar el tamaño. Y tendríamos gráficos circulares para mostrar nuestra data. Lo cual no sería recomendable en este caso porque están muy apilados o muy juntos los datos. Y el otro serían gráficos de calor. ¿Ven? Igualito también podemos cambiarle quizás el tamaño o el color de la escala de colores en este caso. O podemos dejarlo bien en columnas. Bien, ya creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo. Bien chicos, esto ha sido todo por el tema de hoy. Ojalá haya sido de su agrado, hayan entendido todo lo que he querido llegar a transmitirles. Recuerden, aquí en la pantalla están apareciendo las redes sociales de nuestra comunidad, de nuestros Estudiantes Club. Si tienen alguna duda o alguna duda sobre el evento o alguna duda sobre la charla, pueden escribirnos a webcastweek@entideveloperica.com. Pueden seguirnos en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web